buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien. Bueno, veo que está interesado y está bueno que así sea y a nosotros nos interesa destacarlo en la improcedencia de estos acuerdos que se buscan con China para construir un puerto allí en Tierra del Fuego. Sí, exactamente. ¿Cuáles son los motivos, digamos, que violentan en principio los intereses de Argentina? Creo que la propia Constitución Nacional, ¿no? Claro, por un lado, esto no es fácil de explicar, pero empecemos por lo primero, el sentido común. La Constitución, ¿qué hace? Organiza un país que tiene provincias. La manera de que las provincias no se peleen con el país ni se peleen entre sí es que ciertas cuestiones las maneja el gobierno federal y ciertas cuestiones las manejan los gobiernos provinciales. Ujú. Siempre bajo una regla de oro que últimamente la Corte la ha remarcado, que es no se puede hacer nada que vaya contra el régimen representativo, republicano y federal, la educación primaria. Esa parte acá no afectaría. Pero lo que sí afecta, básicamente, es que usted no puede celebrar acuerdos, siendo una provincia, no puede celebrar acuerdos que afecten las relaciones exteriores del país con otros países. ¿Hola? Sí, sí, lo estoy ¿Hola? escuchando con Ah. atención. Entonces, como no pueden celebrar esos acuerdos, hay determinados temas que sí puede manejar. Puede hacer un puerto, puede hacer cosas de toda índole cuando no afectan la jurisdicción federal, pero no se puede meter en las relaciones exteriores. ¿Hasta ahí Ujú. vamos bien? Bien. Sí, sí. Una cosa es, una cosa es celebrar un acuerdo con una compañía para que construya un puerto, y otra cosa es hacerlo con China. ¿Por qué? Porque usted no puede que no hay equivalencia ninguna entre Uruguay y China o entre Finlandia y China. China es una superpotencia mundial que desde hace como mínimo, no se sabe el máximo, como mínimo 5.000 años tiene vocación imperial. Basta leer el libro de Kissinger, pero hay otros. ¿Eh? Ujú. Y además está en un, no sé llamarlo combate, pero en un diferendo geopolítico medular, esencial, trascendental y probablemente infinito, con las otras dos superpotencias del mundo, que son, por ahora, ¿no? Después aparecerá eventualmente la India, que son Estados Unidos y Rusia. Con lo cual, un gobernador o una legislatura provincial no se puede lanzar a hacer acuerdos con un país como China, que tiene trascendencia geopolítica, y que después rebota en todas las relaciones exteriores de la Argentina. Ese es el gran punto. Ya bastante problema tenemos con la base que Cristina Kirchner, con su increíble capacidad para hacer el mal, negoció con China en Neuquén, para encima agregarle un puerto que, dicho sea de paso, es objetable desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Hoy apareció, para que le interese el tema, una investigación que la publica por Twitter un periodista muy serio y muy investigador que se llama Ignacio Montes de Oca, Sí, sí. que publica en Twitter con el arroba Nacho Undeo, Nacho de Ignacio y Undeo Montes de Oca, donde analiza además la racionalidad económica, o sea, la provincia y el Estado federal terminan poniendo un montón de plata, los chinos ponen algo, o sea, digámoslo claro para no perder el tiempo. Los chinos no son lo que son por andar regalando cosas por ahí. Cualquier Ujú. acuerdo que usted haga con China pierde. Sí, sí, bueno, porque digamos, vamos a tomar algo que está muy en boga en el mundo del derecho, ¿no? Tienen el dominio de la cosa. Exactamente. Ellos tienen el dominio y además tienen una vocación imperial. Por eso recomiendo el libro, que hay que leerlo, es un socotroco, ¿no? Pero el libro de Kissinger, este, ellos ni siquiera, digamos, ellos no conciben haber empezado en algún momento. Dentro de la cultura china, China es eterna. Mm. Es algo, no nos olvidemos, por ejemplo, que Mao no dudó en que murieran 100 millones de chinos cuando hizo la marcha cultural en los años 30. Es decir, China es un país muy especial. No se puede hacer, no se puede creer que China es Rusia, porque es bastante peor, y mucho menos Estados Unidos, que tiene por lo menos nuestros valores occidentales, que existen, ¿correcto? Además a mí me preocupa otro tema, no solamente el bendito puerto chino, o el maldito puerto chino, sino además que pareciera que la Argentina durante el siglo XX y ahora durante el XXI se dedica a aliarse con los equivocados. Mm.
y esto tiene que terminar de una buena vez por todas. Nosotros pertenecemos cultural, histórica, tradicionalmente al mundo occidental, y tenemos que estar dentro del mundo occidental, no dentro del mundo oriental. Sí, obviamente. Ahora, usted sabe que hay algunos elementos, ¿no?, que son increíbles. La verdad que a veces el dominio de tipo cultural sobre muchos medios que tiene el peronismo es increíble. Se pone en boca de Massa, digo, se pone en boca de, porque está citado por medios, no hay una expresión directa grabada ni nada por el estilo, pero se pone en boca de Massa, decir, bueno, ahora somos Argentina, ¿no? Digo, es lo más parecido en la mitología peronista de izquierdas al pacto Roca-Runchiman, ¿no? Y sin embargo no se escandaliza a nadie. Se hace un acuerdo económico que, según dice Claudio Suchovicki, tiene una tasa del 7% anual en dólares y se celebra como si fuera una cosa graciosa. Ahí Inclusive yo creo, hay sí, una gran culpa, estoy de acuerdo con usted, hay una gran culpa de los que más o menos entendemos un poco de esto. Yo no lo entiendo mucho, pero entiendo un poquito más que la media, y es que son temas muy difíciles de explicar y no se los explica bien. Además hay otro factor, no nos olvidemos que pasamos de ser la tierra de Sarmiento a ser la tierra de Baradel. Esto es medular, o sea, la importancia de Baradel, Baradel y lo que representa y cómo se replica en distintas sí, provincias sí, de la Argentina, es trascendental. Yo vengo machacando, individualmente, porque nadie se prende, pero no importa, vengo machacando con que todo esto es un plan, que es embrutecer, empobrecer y sí. asustar. Usted tiene Bueno, a ver, razón en perdóneme, eso. no, Sí. perdóneme, dos cosas. Primero, usted no está solo, porque yo hace 33 años que hablo de esto. Este es Ah, un plan de bien. largo plazo. Este plan no lo inició el kirchnerismo. Esto empezó con Cafiero en la provincia de Buenos Aires. Sí, Las dos exacto. primeras decisiones de Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires fueron desarmar un programa de aprendizaje de programación de Internet en escuelas públicas, que fue un programa extraordinario que se hizo en la provincia de Buenos Aires y que nadie, creo que soy el único que lo recuerda. Hay dos de mis hijos que fueron a esos programas. Mm. La otra cosa que hicieron fue imponer el tema de que no podía haber repitentes. La directora de la Escuela Pública 22 de Mar del Plata, una escuela que hoy está en peligro de que se le caigan todos los techos por falta de mantenimiento, me ve un día, yo trabajaba en ATC en ese momento, solo iba los lunes a llevar yo a los chicos al colegio, después me iba, me dice, me jubilo a fin de año. Digo, ¿qué te pasa? ¿Te falta mucho? No soporto esto. Vinieron las inspectoras y nos dijeron que no puede haber más repitentes. Esto no es educación, me dijo. Estoy hablando de gobierno de Cafiero 1987. Estos tipos han llevado un plan sistemático para que la gente sea bruta, viva drogada y si tiene una ambición, elija irse del país. No es casualidad nada de lo que pasa en Argentina, es criminal lo que pasa. Exactamente, y para aquellos que estén escuchando y que crean que uno exagera, basta ver el estado de las escuelas públicas en los últimos 20 años y dar una vuelta por el interior de la provincia y ver los edificios escolares de la primera mitad del siglo XX, donde había muchas menos personas, etcétera, etcétera. O sea, el plan de embrutecer a la población es decisivo. Cuando uno analiza la Argentina próspera, la Argentina rica de 1910, 1920. Esa Argentina empieza con Sarmiento, empieza 40 años antes. Y para que ustedes se hagan una idea, si me da 3 minutos lo cuento. Dele. Tenía que dar una charla para unos inversores canadienses, yo entré a buscar clientes, básicamente, que es mi trabajo, y justo en un lunes y el viernes o el sábado Caballo larga el corralito. ¿Qué le explico yo a los canadienses en un país que manotea la plata de los particulares que está en el banco? Entonces me dediqué a buscar aspectos positivos de la Argentina por todos lados durante 2 días enteros que después del fin de semana previo. Uno de ellos, y esto es increíble, la Argentina tiene mayor índice de alfabetización que Europa y que Estados Unidos en 1915. Sí. O sea, Sí. Y esto no es llorar sobre la leche derramada, que los jóvenes crean que uno solo sabe hablar de la historia. Si esto fue posible antes, es posible ahora. Lo que pasa es que tenemos que hacer exactamente lo contrario de todo lo que se está haciendo en los últimos 50, para poner un número, en los últimos 50 años. Esto es un hecho, o sea, no lo podemos evitar. Entonces, ¿cómo le explica a uno a una persona que está subinstruida, que no tiene comprensión del sector, ni siquiera en colegios
de zonas más privilegiadas. ¿Cómo le explicamos un pacto con China? Se vuelve loco, no entiende nada. ¿Cómo le explicamos que la misma provincia que no quiere que críen salmones admite que exploten la urea? Estamos todos locos. Sí, ¿Correcto? sí, es un estadio de las cosas. Yo ahí quería agregar algo en lo que usted decía. Es un dato poco conocido. Cuando en 1933 comienza la meteórica carrera de Hitler al poder, solo el 27% de la población alemana tenía completos los estudios primarios. La inmensa mayoría de la población alemana no tenía terminada la primaria. Y había regiones completas de Alemania donde lo que primaba era el analfabetismo absoluto. De ahí el efecto del impacto de masas de la propaganda de Goebbels y la utilización masiva de la radio y el cine como instrumento de propaganda. Sí. Y hablamos de Alemania. Hagamos un ping-pong con el caso alemán, que es de lo más interesante. Con ese embrutecimiento pudo establecer sus primeras bases Hitler. Además, le sumó el miedo, pero no el miedo a la muerte. Porque el nazismo empezó imponiendo sus ideas solamente con golpes, con golpizas. Incluso con las golpizas al mismo estilo de Chávez. O sea, todo esto, en la Argentina no pasa nada que no haya sido probado y escrito cuando uno conoce algo de la dominación que se estableció en distintos países, Cuba, Venezuela, etcétera. Lo indignante de esto es que, desgraciadamente, han logrado meter a la religión peronista, que es una religión, no es un partido político, atrás de esta banda de delincuentes, y muchos peronistas afectivos, digamos así, les creen, sí. Y creen que es bueno, pero si hasta creen que Perón inventó la jornada laboral y de vacaciones, cosas que venían de principios del siglo XX. O sea, el tema del peronismo, esto es una reflexión que en la que insisto mucho, el tema del peronismo hay que entender que es una religión, no se puede combatir al peronismo. El problema, y que es una de las cosas pocas con las que coincido con Lelita Carrión, el problema es el PJ, o sea, uno nunca va a combatir un afecto. El problema sí, es bueno, el PJ. eso requiere de una visión en donde quienes se proponen tengan en claro que hay que construir un afecto, y ese afecto societatis debe estar dado desde el ejemplo y desde ofrecer una oportunidad de que las cosas sean mejores. Lilita no contribuye mucho a eso, desafortunadamente. No, te diría que nada. No, lo único que estoy de acuerdo con Lilita es que esa diferencia entre el PJ, o sea, la estructura perversa del peronismo hecha partido político, y el peronismo en cuanto tal, que es una relación de amor, como lo explica Sanata, Loris Sanata, este autor italiano, extraordinario, tuve el gusto de tratar bastante, que son cosas que no vale la pena discutir. O sea, por eso yo no discuto más el peronismo. Bienvenido sea el que se le ocurra. El tema es de qué estamos hablando de cara para el futuro. Yo conozco, le cuento esto porque vale la pena. Un día fui a un acto de prensa y no cantaron la marchita porque estaba yo. Pero no porque eso sea importante, sino porque el secretario general del sindicato dijo: no tenemos derecho a poner política en este acto con gente de afuera. Bueno, se encontró con alguien hay buenos peronistas, entendámonos, los hay. El problema es que predominan como las manzanas, las malas, ¿no? Pero yo voy a cerrar con esto. Le pido perdón a la audiencia porque es una reiteración, pero mi papá, que era colectivero y se crió en los extramuros de Mar del Plata en la década del 40, un día le pregunté cuando volví a Perón, le digo: ¿y vos qué crees que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la juventud? Me dijo: mirá, yo me pinté con cal las alpargatas negras para tomar la comunión. Y con Perón me compré los primeros zapatos, pero ustedes tienen que hacer otra cosa. Era 1973. El problema no es la gente, el problema son estas bandas que se han apoderado de un sentimiento, lo usan, lo manipulan. Pero bueno. Por eso, José Luis, me da medio segundo más. Medio segundo. Sí. No entiendo cómo nuestra carísima justicia federal, que es una fortuna y que paga sueldos principescos, y a la que pertenece la justicia electoral en definitiva, permite que haya desmanes y estropicios como ha habido en Tucumán, donde comparan los votos. Sí, o sea, mientras nosotros no pongamos los pantalones largos del sistema republicano, esto va a ir para adelante. Pero bueno. Esa es la clave de la cuestión. Un abrazo, gracias, Alejandro, que tenga una buena jornada.
Hasta luego. Alejandro Fargosi, 8:46 minutos, estamos en la 99.9 en esta fría mañana de la ciudad de Mar del